Selene es consultora para México y Latinoamérica de Way Beyond. Ella estará presentando un caso práctico y después de eso nos hablará también un poco sobre cómo se resolvió ese caso práctico. Selene represents the company Way Beyond. Way Beyond is a company based in New Zealand. We will take this approach at the moment first on a health and disease thing and how this was solved by understanding the problem. The first step to solve a problem is to understand the nature of the problem, and the second is perhaps to ask help to the people that has the experience and that has the means to solve those problems. So one of those persons is Selene. Selene is a consultant, and well, without further words, Jeff, the floor is yours. Muchas gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros, gracias Gabriel por invitarnos a participar y brevemente les voy a platicar cómo va mi presentación. Les hablaré primero de por qué es importante el uso de datos para tomar decisiones. Después les hablaré, como Paris decía, de tres casos, específicamente tres casos reales de productores con los que hemos trabajado. Y en tercero les hablaré con un video de un cliente que está usando ahorita nuestra tecnología y cómo le ha estado ayudando a mejorar sus operaciones agrícolas. Antes de empezar quisiera comentar algo que estoy muy emocionada. Recientemente Paz, es una empresa de semillas que ustedes me imagino conocen muy bien, nos acaba de invertir en nosotros, entonces eso me emociona mucho porque quiere decir que las empresas semilleras siguen creyendo en nosotros, en lo que hacemos, en lo que hace Gobernador, lo que hacemos nosotros, poder seguir ayudando al productor para mejorar la forma en cómo hacen, cómo crecen o cómo crecen sus operaciones agrícolas, hacerlas mejor. Y bueno, ¿por qué los datos? Ustedes estarán de acuerdo conmigo que hoy por hoy es importante la toma de datos o tomar decisiones, y siempre estamos tomando decisiones a nivel personal, a nivel profesional, pero si queremos lograr objetivos claros y específicos, esas decisiones las tenemos que basar en datos. Yo, a lo largo de mi trabajo, de mi carrera, he tenido la oportunidad de estar trabajando con muchos productores a nivel Latinoamérica y lo que me gusta de ellos es la pasión con la que trabajan. Están muy orgullosos de lo que hacen y sobre todo les enorgullece mucho que nosotros como consumidores tengamos productos en nuestra mesa, pero que esos productos sean de calidad. Sin embargo, otras cosas que también ellos siempre tienen en la cabeza es que siempre están preocupados por la salud de sus cultivos. Hace poco un productor nos comentó una frase que me gustó mucho y se las quiero compartir, que él decía que el lenguaje de las plantas solo se puede entender si lo medimos. Y eso es muy importante, no importa si ustedes son productores de alta, de mediana o baja tecnología, y no importa tampoco qué tipo de cultivo es importante tomar decisiones con base a datos. Hace poco escuché una conferencia, de hecho era el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, me imagino algunos de ustedes aquí lo conocen, y estaban hablando de las perspectivas agroalimentarias 2023. Y yo me enfoqué, por supuesto, en el sector hortofrutícola. ¿Por qué? Porque seguían hablando de temas y de retos muy importantes que estamos enfrentando nosotros en el sector, temas como el cambio climático, temas como el tipo de cambio, la desestabilidad del tipo de cambio, que obviamente un tipo de cambio fuerte hace que nuestro peso, un peso fuerte hace que nuestras importaciones sean más baratas, pero pues México es un país exportador, nuestras exportaciones se encarecen. También hablaban de la falta de incentivos, de apoyos gubernamentales al campo, sobre todo al sector hortofrutícola. Y por último, lo que siempre he escuchado, y bueno, vamos a seguir escuchando desgraciadamente, es la falta de mano de obra en el campo. ¿Por qué? Porque México sigue exportando mucha mano de obra calificada a Estados Unidos. ¿Y por qué les platico todo esto? Pues porque estos son retos con los que ustedes van a tener que enfrentarse, y son ustedes, sus productores, sus clientes, van a tener que seguir enfrentando y van a tener que ser más eficientes para tomar decisiones. Y por eso es importante que empecemos a implementar, ustedes empiecen a implementar tecnologías que les ayuden a capturar datos para que les ayuden a tomar las mejores decisiones. Y bueno, yo en esta ocasión, como les decía, voy a hablarles de tres problemas.
nosotros empezamos a analizar problemas en común que logramos concretar o que logramos conjuntar con algunos de nuestros clientes, y estos problemas los tuvieron básicamente nuestros clientes productores de baja y mediana tecnología. El primer ejemplo, caso real, voy a hablarles de las pérdidas del cultivo debido a enfermedades. En el segundo ejemplo, la variación en la producción entre invernaderos. Y el tercer ejemplo, disminución del rendimiento y la calidad de los cultivos. Primer ejemplo, primer caso, ¿a alguno de ustedes se le hace familiar este escenario? Perder sus cultivos por enfermedades. Exactamente. Y según el grado BAC, la botritis, que es la enfermedad de la cual voy a hablar hoy, es una de las principales enfermedades que causa pérdidas millonarias a nivel mundial. Así se llama la botritis, y es una enfermedad desgraciadamente bastante común porque es un hongo que una vez que se establece, sus poros germinan inmediatamente y ya es muy difícil de erradicar. Y entonces, ¿cómo podemos usar los datos para mitigar esta enfermedad? Pues primero hay que entender el perfil de la enfermedad. Como les decía, la botritis es un hongo que es muy común y tiene desgraciadamente muchas características. Se multiplica rápidamente, es difícil de eliminar o de erradicar, y sus condiciones para que brote son muy sencillas, son muy simples. Solamente requiere de una humedad, de una temperatura entre 13 y 23 grados centígrados durante un periodo de tiempo determinado. Algunas fuentes hablan de 3 horas, otras hablan de 8, y sobre todo condiciones ideales de humedad de mayores a 90%. Una vez que estas condiciones se establecen en su cultivo, ustedes van a poder ustedes van a ver la enfermedad de la botritis 2 semanas después. Entonces, es muy sencillo que ustedes pierdan la noción si no tienen en cuenta estos factores. Hoy les quiero hablar de un caso de un productor que cada año estaba perdiendo un porcentaje de su cosecha debido a la botritis. Pueden imaginar nada más un número en su mente. ¿Cuánto creen que ese año el que nos contactó, porque ya estaba demasiado preocupado porque la situación a la que llegó de pérdida de cosecha fue irreal? Un número en su cabeza. ¿Cuánto perdió? Ese año perdió el 40% de su cosecha. Ese productor, por supuesto, estaba desesperado. Y estaba más desesperado, ¿por qué? Porque él solo producía 1 hectárea. Entonces, 40% de su cosecha era todo. Él estaba perdiendo $150,000 y sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía cómo empezar, no tenía datos y no sabía cómo usarlos para poder mitigar esa enfermedad. Lo que hizo fue que se instalaron sensores, nosotros tenemos sensores, y los instaló en todos sus invernaderos para poder tener un mejor entendimiento de lo que estaba pasando en su cultivo. Y una vez que empezaron a recibir datos, esto fue lo que sucedió. Estas son 2 gráficas. Estas los pueden ver en la plataforma de nosotros. Son gráficas donde les están diciendo, ahí pueden ver la humedad relativa y la temperatura del aire. Como les decía en la lámina anterior, la botritis prevalece si hay ciertas condiciones climatológicas. En este caso, la humedad relativa, donde están los 2 circulitos, fue muy alta, alcanzando el punto de rocío varias veces en un periodo determinado de tiempo. Y al mismo tiempo, en ese mismo periodo, la temperatura del aire fue muy baja. Entonces, como el productor ya conocía el perfil epidemiológico de la botritis, pudo establecer las causas que estaban llevándolo a esta situación, y entonces con eso pudo hacer los cambios necesarios adentro de su invernadero para poder manejarle el cultivo con base en esta información y darle un mejor manejo para evitar y actuar preventivamente o proactivamente en lugar de ser reactivo. Pero no nada más los factores climatológicos son importantes para entender si nuestra planta puede estar estresada. Otros factores que provocan que la planta se estrese y que sea más susceptible a enfermedades, pues es si está débil o si está cortada. Una lectura importante para los productores hoy por hoy que ven es el DPD, que es el déficit de presión de vapor. El déficit de presión de vapor es una medición que nos indica qué tan seco o qué tan húmedo está el ambiente a una temperatura dada en su invernadero.
Obviamente, un BPD muy bajo, por ejemplo, indica que la transpiración de la planta es más baja y esto hace que el metabolismo de la planta se haga más lento, lo cual inhibe su desarrollo, su crecimiento y por lo mismo provoca que sea más susceptible a enfermedades, en este caso la botrytis. El BPD, en este gráfico, por ejemplo, aquí estamos viendo BPD, que es el morado, y la humedad es la azul. Estamos viendo lo que les acabo de comentar, la humedad muy alta, un BPD muy bajo, en un corto periodo de tiempo, provocan que los niveles de estrés de la planta provocan niveles de estrés en la planta que hacen que la planta o que el cultivo se sujete a enfermedades. En definitiva, lo que quiero compartirles con este ejemplo es que conocer la epidemiología de las enfermedades y poderlas correlacionar con los factores climatológicos los puede ayudar a tomar decisiones preventivas y no reactivas para poder ahorrarse, en este caso, costos y problemas. En el siguiente ejemplo, voy a hablarle de las variaciones de calidad entre diferentes áreas de producción. Nosotros hemos tenido productores que se acercan con nosotros porque están preocupados, que no entienden por qué tienen 2, 3 invernaderos y no entienden por qué un invernadero está teniendo mejor calidad o desempeñándose mejor que otro invernadero. Y este es el caso de un cliente que estaba muy preocupado porque el supermercado, no sé si aquí haya supermercados en la audiencia, pero los supermercados son clientes muy difíciles porque hay que satisfacerlos con todo. Y este supermercado se estaba quejando porque este específico productor, del 100% de la producción de la fruta que le mandaba, un porcentaje le estaba llegando al supermercado con una baja vida de anaquel, mientras que el resto de la fruta le estaba llegando bien. Y entonces el productor se puso a investigar y una vez que hizo la investigación se dio cuenta que la fruta que estaba enviando, que tenía menor vida de anaquel, la estaba produciendo en un invernadero, y la fruta que estaba produciendo, que estaba enviando con mayor vida de anaquel, la estaba produciendo en otro invernadero. Entonces, lo que hicieron fue instalar sensores en sus 2 invernaderos, en este caso eran 2 invernaderos los que estaba produciendo. ¿Por qué? Porque quería replicar las condiciones del invernadero, en este caso el 2, que era el que estaba bien, quería replicar las condiciones del invernadero 2 en el invernadero 1. Sobre todo le interesaba, de toda la lectura del clima, le interesaba saber temperatura, humedad, radiación y CO2. Y obviamente voy a tener que hacer una inversión, pero ustedes saben que hacer una inversión no significa nada más decir a su jefe, yo necesito dinero porque quiero hacer esto. Tienen que hacer un caso de negocio, y eso es lo que tuvo que hacer el productor, establecer un caso de negocio con base en datos para poder pedir ese dinero que necesitaba para hacer la inversión. Y esto fue lo que encontró. Como les decía, a él solo le interesaban 4 lecturas, y aquí empezó a hacer análisis de sus 2 invernaderos, de cada una de las lecturas, de temperatura, de humedad, de radiación y de CO2. Y al final de todo este análisis se concluyó lo siguiente. El invernadero 2 estaba produciendo mejor porque la temperatura nocturna durante un periodo de tiempo de un día fue más alta, lo cual ayudaba al crecimiento de la planta. Asimismo, en el invernadero 2 la humedad fue baja, que eso, como ya les decía, la botrytis, por ejemplo, le hacía que fuera menor el riesgo de contraer plagas y enfermedades. En el invernadero 2 también la radiación fue más alta, por lo cual tener una mayor cantidad de luz en un espacio puede ayudar a mejorar el crecimiento de la planta. Y por último, tenía menor variación de CO2, lo cual le daba un mejor flujo de aire a las plantas. Con todo esto, pues el productor pudo hablar con gerencia y pedir dinero para invertir en la operación que necesitaba. Y último ejemplo, caída en la calidad y el rendimiento de la cosecha. Había un productor que estaba teniendo este problema y que no entendía, más o menos, la mayoría de los productores, al menos con los que nosotros trabajamos, tienen una idea de lo que puede estar pasando, pero esas ideas son subjetivas, no están basadas, no están sustentadas en datos, por lo cual es muy difícil poder acercarnos
que realmente lleven a una mejora. Lo que el productor decidió para poder entender mejor lo que estaba pasando fue que él tenía un macrotúnel y entonces instaló sensores en diferentes áreas, pero no nada más sensores que medían el microclima. Lo que también decidió hacer, ¿por qué? Porque le interesaba saber también qué estaba pasando con la planta, con el cultivo. Adicional a eso, decidió empezar a capturar datos de fenología de la planta en nuestra aplicación móvil. Y esto fue lo que encontró. Aquí puede ver, aquí con el análisis que hizo el productor, pudo observar que a ciertas condiciones de clima, sobre todo la radiación y la temperatura, eran las que estaban afectando el desarrollo fenológico de la planta. ¿Cómo lo pudo observar? En este caso, en esa gráfica, lo que él hizo fue observar cómo estaba el diámetro del tallo y el diámetro del entrenudo. Se pudo dar cuenta que el crecimiento era deficiente porque el diámetro del tallo era muy pequeño, igual que el diámetro del entrenudo. ¿Cuáles son los valores? El valor que encontró este productor al utilizar la tecnología, de utilizar datos, es que pudo ver la importancia, porque muchas veces los productores no conocen la importancia de que es capturar datos fenológicos y piensan que eso no los va a llevar a nada. Sin embargo, cuando se dan cuenta de cómo los datos fenológicos pueden ser afectados por los factores climatológicos, es ahí donde empiezan a tomar conciencia de poder empezar a utilizar esos datos para la mejor toma de decisiones. Y por último, conclusiones. Resolver todos estos problemas realmente no requiere de ustedes que inviertan una gran cantidad de dinero, tampoco requiere que estén capacitándose por años, ni que empiecen a utilizar una tecnología que es demasiado difícil, porque entendemos que ustedes están ocupados, o los productores o sus clientes están ocupados haciendo otras cosas en el campo. Sin embargo, si ustedes no están recopilando datos actualmente, los invitamos a hacerlo, ya les expliqué las causas. Y si están recopilando datos, les invito a que se pregunten también si con esos datos que tienen son suficientes para resolver uno, dos o todos los problemas que les acabo de presentar. Si lo están haciendo, también les invito a que se pregunten si esos datos se están capturando continuamente. Es algo que nosotros les recomendamos, que la captura de datos sea continua, que sean visibles, que los puedan visualizar ustedes como gráficos o tablas, que contengan tantos puntos de datos como sea posible y que sobre todo sean accesibles para ustedes en cualquier lugar donde se encuentren. No nada más en el invernadero, sino cuando están de viaje visitando GreenTech, ustedes pueden visualizar toda esa información. Y por último, los dejo con un ejemplo de un productor que actualmente está usando las herramientas digitales y cómo ha cambiado su vida. Actualmente estoy utilizando lo que es la aplicación de FarmBrow o Way Beyond, en la cual voy registrando y nos sirve mucho porque desde el trasplante de los materiales hasta la etapa de la cosecha, pues vamos viendo en qué etapas la planta se está volviendo más generativa o vegetativa, y llevar esos datos en la aplicación nos ayuda mucho para saber el balance que tienen las plantas. En este tipo de invernaderos nos ha funcionado bastante porque en tiempo y forma podemos ver y tomar acción sin necesidad de tener alguna tecnología mucho más avanzada. También el tener este tipo de lecturas en tiempo real en la computadora nos ayudan a poder tomar decisiones como encender un sistema de humidificación, apagarlo, encender lo que son recirculadores, mover el aire dentro del invernadero, ver los niveles de CO2 que tenemos, quizá en algún momento puede ser que estemos abajo, y llevarlos a un nivel adecuado para la planta. Por ejemplo, el sensor de temperatura de hoja, para nosotros, una vez que se integran los datos de la temperatura de la hoja con radiación, con humedad del sustrato, pues pueden arrojarnos parámetros que son muy útiles para llevar a la planta en la dirección que uno desea, ¿no? Seguramente podríamos medir más plantas con menos personal, ¿no? Lo cual implica tener más datos a un costo más asequible, ¿no? O menor.
Y pues mis datos, y si nos gustan pasar a gritar, estamos en el stand 1101 al lado de las escaleras eléctricas. Gracias. Selene, muchísimas gracias, Way Beyond. Tenemos todavía unos minutitos para preguntas. Y sí vienen muchos temas relacionados con, oye, y la enfermedad, ¿cómo voy a saber si viene o no viene? Definitivamente, hacia allá vamos también, con la inteligencia artificial, todas esas cosas y tecnología que ya está disponible, pero hoy por hoy es muy caro y no todos se pueden costear. Nuestras herramientas tienen alertas. Si ustedes como productores entienden la epidemiología de la enfermedad y saben cuándo, en qué parámetros van a crecer ciertas enfermedades, ciertas plagas, ustedes setean la plataforma de manera que cada que se estén presentando esas alertas fuera de rango, ustedes van a recibir una alerta, una notificación para poder hacer algo. Yo por eso hablaba mucho de la proactividad. No esperarte a que tengas la botrytis 2 semanas después y que va a ser súper difícil y muy caro erradicar. Entonces, teniendo ese tipo de tecnología fácil que ustedes pueden empezar a aplicar, entendiendo cómo trabaja cada una de las enfermedades, en este caso les puede ayudar en lo que estamos todavía como empresas trabajando en ese aspecto. Otra de las cosas que nos comentan mucho los productores es que cuando hablamos de tecnología, ellos se asustan. Luego empiezan a pensar, pero es que no tengo dinero, es que esto es muy caro, y es que yo soy un productor así y así. No tiene por qué ser caro, hay tecnologías para todo. La idea es que la tecnología que ustedes implementen les sirva y les ayude. Y también dicen, pero es que yo no tengo cómo controlar el CO2, yo no puedo abrir mis ventanas, no tengo forma, pero pueden hacer cambios ligeros. Ok, no tienen forma de poner encalado, pero sí tienen forma tal vez de poner una malla de sombreado y con eso les ayuda a disminuir la radiación. O tal vez no tienen forma de aplicar CO2, pero sí tienen forma de poder aplicar irrigar, ¿no? Para poder inducir a la planta que crezca más. O si está muy húmeda, deje de aplicar agua. Son cosas que ustedes como productores o sus clientes pueden hacer para empezar a empezar a meterse en este mundo, no le tengan miedo. Para allá vamos. Gracias, Ana. Thank you all for joining us on this